Bien, como todos los martes y jueves, recibimos con gusto al economista Germán de Agosto. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo andas, Nati? ¿Todo bien? Bien. Seguimos hablando de frutas y verduras. Y seguimos analizando, sí, justamente el impacto que ha tenido y que viene teniendo y que tendrá las frutas y las verduras sobre la inflación. Y acá de vuelta vamos a recurrir a dos insumos distintos. El primero que estamos viendo tiene que ver con la información del INE, es decir, la información que se toma para la elaboración de la canasta de consumo, que justamente es lo que da la inflación. Y acá tenemos una gráfica, fuimos un poquito más para atrás porque justamente se ve la magnitud también del episodio que estamos atravesando en lo que tiene que ver con el salto del precio de frutas y verduras, que si te fijas acá tenemos la historia de todo este siglo y es el segundo pico más alto que tenemos de frutas y verduras. Tenemos un 34% en el año 2016, producto de los factores climáticos extremos que tuvieron en Dolores, y también tenemos un salto muy relevante por el 2008, pero en este caso estamos pensando que con los datos de la inflación que conocimos la semana pasada, el aumento interanual, es decir, acá estamos comparando abril contra abril del año pasado, da un resultado justamente de 52%, eso es para la categoría que considera las frutas y las verduras, que son el componente más errático de la canasta. Se ve justamente, viste, que a veces está por abajo del cero, a veces por arriba, justamente es la volatilidad producto de la dependencia de factores climáticos. De hecho, si nosotros miramos la inflación en el último año, es decir, lo que pasó entre abril del año pasado y abril de este, es 7,6% el dato general de la inflación. Pero de ese 7,6%, el 25%, es decir, 1,9 puntos porcentuales, son justamente producto de esta categoría de alimentos. Dentro de alimentos tenemos frutas y verduras que están más o menos un 33% por encima de lo que es el promedio de los últimos 15 años. El peso de las frutas y las verduras en la inflación total, o sea, la importancia en la canasta. Claro, y te fíjate que el peso que tiene es menos del 4% en la canasta. Sin embargo, dado que el aumento ha sido tan grande, porque la incidencia es un concepto que depende de dos factores. El peso que tiene la canasta cada uno de los productos y la variación que tiene. En este caso tenemos un peso pequeño, pero una variación grande, y eso es justamente lo que explica un 25% del aumento de los precios en el último año, lo cual justamente llama la atención porque es una división muy poco pesada dentro de lo que es la canasta de consumo. Hablando de peso, hablando de peso, ahora vamos a... dice la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Ahora vamos a pasar a la segunda placa y lo que tenemos ahora, cambiamos desde el INE, pasamos a los datos de la UAM, de la Unidad Agroalimentaria de Montevideo, que mes a mes, este es el informe de abril, justamente hace un relevamiento de este indicador, el valor kilo canasta, que es un indicador sintético de cómo evolucionan los precios mayoristas de los 30 principales productos que están detrás de los ingresos de la UAM. Referencia a la línea verde son justamente los precios para cada mes del año 2022. La línea roja lo que marca es el máximo de los últimos 5 años. Es decir, para cada mes lo que tenemos es el máximo de los últimos 5 años. Se están considerando los últimos 5 abriles. Y acá lo que tenemos es que el valor de este indicador sintético, es decir, el valor kilo de canasta, es casi 60. O sea, estamos pensando que si los máximos de los últimos 5 años son lo rojo, fíjate todo lo que estamos por encima. Exacto. Es cierto que el aumento no fue tan pronunciado como el mes anterior. De hecho, el aumento de las frutas y las verduras fue menor en términos mensuales de lo que había sido el mes previo, pero igualmente seguimos sumando sobre un nivel que ya está bastante elevado, y esta gráfica justamente lo que muestra es qué tan por encima estamos de un promedio bastante representativo porque recoge un periodo de 5 años. Así que seguramente cada uno en su casa sabe, porque quien va a hacer compras se da cuenta claramente de cuáles son los productos que están más caros o que algunos inaccesibles directamente, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice la Unidad Agroalimentaria? Y ahora si vamos a la siguiente placa, ya salimos de este indicador sintético que muchas veces queda antes de esto, hacemos un recorrido. Esto básicamente es comparar cuánto varió este indicador en relación al mes anterior, poquito, lo que hablamos recién, 2%, pero cuando te fijas qué pasa si lo comparamos con el de abril del año pasado, ya es un 50% consistente con lo que vimos cuando analizamos por el lado del INE. Y cuando lo comparamos con el máximo es ese 41% de la diferencia entre la línea roja y la línea blanca. Ahora sí vamos a la individualización de los productos, que es lo que tenemos en la siguiente placa, que acá sí lo que tenemos es algunos de esos 30 productos que justamente son los que tuvieron la mayor variación este mes, que son distintos naturalmente a los que tuvimos en el mes de marzo. En particular, ahora destaca la zanahoria. La zanahoria importada. Bueno, acá tenemos una mezcla, exacto, y lo que te da justamente
es que está 133% de vuelta. Acá estamos comparando contra el promedio de los últimos 5 años. Claro. Todas estas variaciones son en relación a ese promedio para ese periodo, ¿sí? Si comparamos todos los precios que aumentaron en relación a ese umbral, tenemos que en promedio, o sea, el promedio de todo esto es en torno del 54%. En verde están lo que consideramos frutas y en blanco están lo que son las verduras, pese a que el tomate queda con esa ambigüedad de que entiendo es una fruta, ¿no? Pero bueno, yo respeto cómo está el ordenamiento de la... Qué difícil, ¿no? Ver esta lista cuando me parece que se hace bastante duro prescindir de algunos de estos productos. Exacto. Mucho más cuando estamos viendo que se insiste en la necesidad de un consumo de por lo menos 5 unidades de frutas y verduras diarias. Tal cual. De hecho, el tomate, por ejemplo, que ahora está segundo en el ranking, el mes pasado estaba más abajo, pero claro, como esto es mensual y esto cambia semanalmente, ya el tomate sobre el último tramo... la época del tomate también. Exacto. Ese es acá también juegan esos temas estacionales que justamente son los que hacen o lo que le dan la volatilidad a este tipo de indicadores. Pero para no cerrar con este panorama, podemos ir a la última placa donde tenemos sí pueden ir a comprar. La contracara, que acá estamos evaluando cuáles son los productos considerados dentro de esta canasta de 30 frutas y verduras que están por debajo de ese promedio de los últimos 5 años y destaca en particular el caso del zapallito, donde lo tenemos casi un 40% de ese parámetro de referencia temporal, pero no es lo único. Tenemos algunas frutas y otras verduras, pero de nuevo, casi el 78% de los productos que estamos recogiendo a partir de esta canasta tienen aumentos tanto en relación al año anterior como al mes anterior, como a este umbral que estamos tomando referencia dado por los últimos 5 años. No deberíamos consumir únicamente esto, además. O sea, no, aparte la UAM tiene otras herramientas, tiene una lista inteligente, o sea, de alguna manera se puede personalizar. Bien, y buscar siempre lo que... Ahí está, frutas y verduras de estación, que siempre son un poco más económicas, y bueno, y después muchas recetas con el zapallito. Exacto, porque bueno, estamos justamente asistiendo a un shock sumamente relevante. De vuelta, volvemos a la primera placa en lo que tiene que ver con el precio de esta componente tan importante para la alimentación. Bien, bueno, Germán, seguiremos